Oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Tú eres bueno, Señor, y siempre estás atento para que todos nosotros, Señor, podamos recibir el alimento que tú tienes destinado. Bendice, mi Dios, a cada uno de mis hermanos presentes, a los que están conectados en casa, a los que tal vez en algún momento, Señor, verán esta transmisión. Pedimos, Señor, tu bendición, tu permiso, y siempre, Señor, rogamos, Padre, tu respaldo para que tu palabra santa, Señor, llene nuestro corazón de ti. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse, hermanos. La verdad os hará libres. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero más adelante dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esas palabras son importantes. La verdad se refiere al Señor Jesús, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando dice, y conoceréis la verdad, está diciendo, y conoceréis al Señor Jesús. Eso es lo importante, hermanos, de la vida cristiana. Conocer al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús es el que con su palabra dirige nuestra vida. Todo lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, las reacciones que tenemos, las palabras que decimos, la forma de comportarnos, todo tiene que provenir de lo que hemos aprendido del Señor Jesús. Por eso, amados hermanos, dice el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en esta vida, amados hermanos? Tenemos que buscar que la libertad que tenemos provenga de Cristo Jesús. Eso es lo único que debemos de tener. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso quiere decir, amados hermanos, que hay libertad que no es libertad, que no es una verdadera libertad, es una semi-libertad, es una porción de la libertad. Pero las personas, dice el Señor, debemos ser verdaderamente libres si el Hijo nos liberta. Es una condicional. Esta palabra sí es una condicional. De tal manera que podemos ser libres y podemos ser verdaderamente libres solamente si el Hijo nos liberta. Cuando se refiere al Hijo, se refiere al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hace días, hermanos, hace unos días celebramos el 212 aniversario de nuestra independencia. Como mexicanos, damos gracias a Dios por la libertad que tenemos, la libertad religiosa que tenemos. ¿Usted le da gracias a Dios? Porque hay muchos lugares en donde no lo tienen, pero nosotros todavía lo tenemos, gracias a Dios. Tenemos libertad social, podemos, amados hermanos, ir y venir a donde querramos. Usted puede viajar desde Ciudad Juárez hasta Chiapas, puede quedarse los días que quiera en cualquier ciudad, en cualquier hotel, puede caminar a la 1, 2 de la mañana o a las 2 de la tarde, y es usted absolutamente libre de hacerlo. Gracias a Dios por todo ello. Tenemos libertad, por lo menos en el papel de expresión. Tenemos libertad para ahorrar. Tenemos libertad para entrar y salir de nuestra casa. Hay una libertad que, gracias a Dios, por la Carta Magna que tenemos, podemos hacer muchas cosas como ciudadanos mexicanos. Gracias a Dios. Siempre, hermanos, debemos dar gracias a Dios. La palabra de Dios dice que debemos dar gracias a Dios por lo que tenemos, ¿verdad? A través de nuestros gobiernos. Gracias a Dios. Pero la palabra de Dios nos dice, de acuerdo a como hemos leído, si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres. Amados hermanos, el concepto que la Biblia presenta de libertad tiene que ver con la liberación de algo que esclaviza e impide que el hombre goce plenamente de la presencia de Dios en su vida. Si hay algo que impide, que no permite que la persona pueda gozar plenamente de la presencia de Dios en su vida, amados hermanos, no es verdaderamente libre. No debe haber nada que impida la comunión con Dios. Es decir, ¿quién estará en el monte santo de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. La pureza de corazón, la pureza de la intención del corazón. Esto lo hace únicamente el Espíritu Santo. Por eso, amados hermanos, necesitamos, a la luz de la palabra de Dios, entender que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Si hay algo que impida en nuestro corazón el amar con el amor de Dios, si hay algo que impida el respetar con el respeto que Dios nos enseña, si hay algo que impida el no hablar lo que no debemos decir, porque Dios así nos lo enseña, si hay algo que impida eso, amados hermanos, entonces tenemos que buscar en el Señor, en Cristo Jesús, que Él nos liberte. Esto implica, amados hermanos, sometimiento a la voluntad de Dios. Esto significa reconocimiento de aquello que no esté bien en nuestra vida. Esto implica reconocimiento de aquello que debemos hacer para que el Hijo nos liberte. El pedir perdón por nuestros pecados, el someternos a la voluntad de Dios, el estar gozosos y contentos con lo que Dios nos da, con lo poquito o con lo mucho, donde Dios nos ponga. Todo tiene que ver con lo que Cristo Jesús nos enseña. Cuando un corazón está libre de todo eso, amados hermanos, es un corazón libre, es un corazón feliz. Por eso, amados hermanos, la libertad en Cristo enfatiza la capacidad que Dios le da al creyente de tener el gozo de vivir en comunión con Dios y de recibir las bendiciones divinas. La libertad en Cristo, amados hermanos, enfatiza la capacidad que Dios le da al creyente de ser feliz. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Eso quiere decir que el Hijo de Dios es una persona que ha recibido de parte de Dios a través del Espíritu Santo la capacidad de sobreponerse a cualquier situación y permanecer en el camino de Dios firmes, con un corazón puro, con manos limpias, sin ira y sin contienda. Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso, uno de los ejemplos que tenemos en la Biblia que nos hablan acerca de la libertad que recibimos de parte de Dios, la tenemos en el Éxodo, amados hermanos. El pueblo de Dios estaba sumergido en la esclavitud, pero Dios lo liberta, usa a su siervo Moisés y saca al pueblo de Israel de Egipto. ¿Para qué, amados hermanos? Si ustedes han leído esta porción de la palabra del Señor, cuando el pueblo se rebelaba, que lo hizo continuamente, cuando el pueblo no agradecía lo que Dios había hecho por ellos, que lo hacía continuamente, cuando el pueblo de Israel no se daba cuenta de las maravillas y de los portentos que Dios hacía en medio de ellos, que lo hacía continuamente, siempre cuando Dios derramaba su ira, había alguien que decía: Señor, ¿qué van a decir los pueblos? ¿Qué van a decir las naciones? Que solamente sacaste a tu pueblo de Egipto para venirlo a matar aquí en el desierto.
Así que, amados hermanos, hay una razón por la cual Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto. Y la Biblia nos dice que la razón es para que ese pueblo fuera el pueblo de Dios, para que ese pueblo reconociera a Dios como su Señor, como su Dios, que ese pueblo recibiera las bendiciones de Dios que Dios tenía destinado para ellos. Pero no podían hacerlo mientras estuviera esclavizado en Egipto. Por eso cuando salió, Dios les dio leyes, Dios les dio estatutos, Dios les dio mandamientos para que fueran una nación con identidad, amados hermanos, que se comportaran de acuerdo a los pensamientos de Dios, que vivieran de acuerdo a los pensamientos de Dios, que se trataran entre ellos de acuerdo a los mandamientos de Dios. Por eso, amados hermanos, ese es uno de los ejemplos que tenemos acerca de las razones por las cuales Dios liberta. Dios ha prometido estar con nosotros siempre, para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, no para que no hagamos la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos el pueblo de Dios. Dios quiere que seamos el pueblo que ama, que respeta, que honra, que bendice a su prójimo y a Dios como su Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Deuteronomio 28 del 1 al 9, amados hermanos, nos dice que la libertad que Dios le da a su pueblo no es consecuencia del esfuerzo humano, sino que es una consecuencia de la obediencia a Dios. Dios ha prometido estar con usted siempre. Y usted sabe que si usted obedece a Dios, Dios le va a bendecir. Usted lo sabe. Pero usted también sabe que si usted no obedece a Dios, entonces la bendición de Dios se detiene. Y pueden ocurrir muchas cosas. Usted conoce la palabra de Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto aplica tanto para lo bueno como para lo malo. Por eso, amados hermanos, si el Hijo os libertare, si el corazón de usted ha sido libertado por Cristo Jesús, si Cristo Jesús habita en su corazón, si su palabra está en su corazón y en su mente, amados hermanos, entonces dice el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un corazón lleno de amor, lleno de honra, lleno de respeto, pasando todas las situaciones al Señor, pero realizando su papel de hermano en Cristo, de amor cristiano. Gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, dice Deuteronomio 28 del 1 al 9, si el hombre obedece los mandamientos de Dios, todas sus bendiciones les alcanzarán. Será bendito en la ciudad y en el campo. Dios bendecirá su vientre y los frutos de su tierra. Será bendito en su entrar y en su salir. Dios enviará su bendición sobre sus graneros y le confirmará como pueblo de Dios. No habrá ningún obstáculo para que las bendiciones de Dios lleguen a su vida, para que las bendiciones de Dios lleguen a su hogar, para que las bendiciones de Dios lleguen a su familia. No habrá obstáculo, porque es una persona, dice la palabra de Dios, que obedece los mandamientos de Dios. El hombre libre, amados hermanos, no es aquel que puede hacer lo que quiera, no es aquel que puede comportarse de la manera que quiera, sino es aquel que se comporta de acuerdo a lo que su amo le dice. ¿Quién es el amo de usted? Hay un paréntesis en lo que significa la libertad. Y tenemos que considerar la esclavitud del pecado. Juan 8:34. Dice esta palabra del Señor, que todo aquel, dice el Señor, de cierto os digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. El apóstol Juan en sus cartas dice que el Hijo de Dios no peca.
cómo no peca si es un ser humano? La palabra de Dios se refiere a que su corazón, a que su mente, a que su boca, a que sus acciones, a que sus actitudes le pertenecen a Dios. Y que no va a permitir voluntariamente, conscientemente, en sus 5 sentidos, no va a permitir que nada de su persona salga hacia afuera que sea pecado. Por eso, dice el Señor, el que comete pecado, si alguien toma la decisión de cometer pecado, es un esclavo del pecado. Y esto, amados hermanos, nos dice que no importa ni la intensidad ni la frecuencia. Una persona puede cometer pecado cada mes. Una persona puede cometer pecado diario. Una persona puede cometer pecado cada semana o cada año. Pero al final de cuentas es pecado, porque está esclavizado en eso. Se siente bien porque le dice: Señor, perdóname, ayúdame, y se siente mejor. Pero como ya se siente mejor, lo vuelve a hacer, porque es un esclavo del pecado, porque no ha sido libertado. Cualquiera que sea la expresión del pecado, no se refiere ni a la intensidad ni a la frecuencia. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, no aparentemente libres. ¿Es usted verdaderamente libre o es aparentemente libre? Son reflexiones, amados hermanos, que tenemos que considerar, porque todos los que estamos aquí estamos en el camino hacia la presencia de Dios. Y el Señor nos ha enseñado muchas veces que debemos de esforzarnos en hacer la voluntad de Dios. Por eso, dice Juan, el que comete pecado es un esclavo del pecado. Y un esclavo, amados hermanos, es aquella persona que está a merced de lo que quiera y mande su amo. ¿Quién es su amo? La palabra de Dios nos dice que necesitamos analizar bien cómo es nuestra vida. El Señor dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo número 31. Número 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Son estas palabras, amados hermanos, las que nos deben llevar a considerar cómo somos, qué somos, de acuerdo a lo que nosotros hacemos, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, de acuerdo a cómo nosotros actuamos. Porque hay cristianos que dicen que son muy cristianos, amados hermanos, pero siguen siendo chismosos. ¿Usted conoce a algún cristiano que sea chismoso? El Señor dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo podemos ser libres si tenemos la esclavitud del chisme, de los malos pensamientos, de la malicia? ¿Cómo podemos agradar a Dios si hablamos de los demás? Dice la palabra de Dios, hay cristianos que son peleoneros. ¿Usted conoce algún cristiano peleonero que le guste pelear, que le guste? Y no quita el dedo del renglón, ahí está. ¿Conoce cristianos que sean contestones? ¿Conoce cristianos que sean criticones? Dijeran mi tierra, un bosto te puede, ¿verdad?
prefiero tu modo, dice. No sé si han escuchado eso. Así es la forma de hablar de mi lindo Chiapas. Nada les cuadra. Dice la palabra de Dios, son embusteros. ¿Conoce usted algún cristiano embustero? Rencoroso. ¿Usted es rencoroso? ¿Guarda las cosas? En el momento justo los saca. ¿Se acuerda, pastor, de lo que dijo hace 25 años? Ahorita es el momento para volteársela. Dice el Señor. Y bueno, maleducados. ¿Usted es un cristiano maleducado? ¿Usted se considera una persona maleducada o bien educada? Fíjense, hermanos, que la vida cristiana se llama así porque es una vida en Cristo. Y la palabra de Dios nos dice aquí a través de Juan que no podemos ser libres, siempre vamos a ser esclavos, ya sea del pecado, ya sea de Satanás o ya sea de Dios. Pero no somos libres para hacer lo que yo quiera, lo que sea mi gana. O hago la voluntad de Satanás o hago la voluntad de Dios. No hay de otra. Si yo quiero ser una persona que sea del agrado de Dios, tengo que ser una persona libre en Cristo Jesús. En mi corazón, en mi mente, en mis labios, no debe haber nada, absolutamente nada que entristezca el corazón de Dios. Nada. Por eso la palabra de Dios dice que la libertad que Cristo da no es una libertad en donde las personas hagan su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y dice la palabra del Señor que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartáis de fornicación. Y esta palabra fornicación no quiere decir solamente hablando tema sexual. Fornicación quiere decir ser infiel a Dios. A eso se refiere. Si somos infieles a Dios, somos fornicarios. Y la palabra de Dios dice que ningún fornicario entrará en la presencia de Dios. Por eso la palabra de Dios, amados hermanos, está entrelazada completamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis para enseñarnos. Y nuestro manual nos dice que los nazarenos reconocemos que los 10 mandamientos, así como fueron escritos en el Antiguo Testamento, son nuestra regla de fe y conducta, que en eso debemos de vivir. La libertad, amados hermanos, significa que una persona es feliz, que una persona está en paz. Y cuando una persona no está en paz, anda buscando cómo hacerle para desahogar su falta de paz. Pero la palabra de Dios dice en Romanos 6:22, considerando ahora la libertad en Cristo. Uno es la esclavitud del pecado, pero ahora la libertad en Cristo, ¿qué es? ¿Qué implica? Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amados hermanos, este es un resumen muy breve, pero que contempla lo que es nuestra vida cristiana. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no le hacemos caso a Satanás. Antes era nuestro amo. Él nos pedía que mintiéramos y mentíamos. Él nos decía que habláramos mal de alguien y lo hacíamos, porque hacíamos la voluntad de Satanás. Pero ahora en Cristo Jesús dice, Cristo nos sacó de esta condición de esclavitud del pecado para ser ahora siervos de Dios, que la misma palabra doulos
Es una palabra griega que quiere decir esclavo, doulos, pero se refiere a ser esclavos de Dios, pero ya no como herencia, ya no como algo que tenía que hacerse porque estaba dentro de mí, porque nacemos en pecado, por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que hacemos la voluntad, o hacíamos la voluntad de Satanás. Pero ahora, dice el Señor, nos ha librado de eso y ahora nos ha hecho siervos de Dios. Ahora ha cambiado nuestro corazón, ha quitado el corazón insensible a las cosas de Dios y ha puesto un corazón sensible a las cosas de Dios, que le dice a Dios: Señor, perdóname, ayúdame, aquí estoy, limpia mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ahora es un corazón santificado. Ahora es un corazón limpio, sin la intención de hacer lo malo. Porque el pecado original, amados hermanos, en lo que daña a las personas es que es una persona mala, es una persona maliciosa. La intención de su corazón siempre es hacia hacer lo malo, dice Génesis capítulo 5, capítulo 6. Desde la cabeza, desde los cabellos hasta la punta del pie, dice Isaías, es una herida, hinchazón y podrida llaga. El hombre así es, sin Cristo. Pero cuando Cristo lo toma y cambia su corazón, ahora es una persona nueva, dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es una persona libre. Una persona que desecha, una persona que se enoja, una persona que detesta todo lo que Satanás quiera pedirle que haga. Lo corre, lo reprende en el nombre de Jesús. No es una persona que le obedezca, no es una persona que haga la voluntad de Él. Eso ya pasó para los hijos de Dios, para los libres en Cristo Jesús. Por eso, amados hermanos, la herencia que teníamos del pecado ya no la tenemos, porque ahora de manera voluntaria, de manera intencional, usted y yo le hemos dicho al Señor Jesús: aquí está mi corazón, perdóname, Señor. Le estamos diciendo: perdóname, porque hacíamos lo malo, hacíamos lo incorrecto, hacíamos la voluntad de Satanás. Pero ahora le estamos diciendo: Señor, perdóname y ayúdame para que yo haga tu voluntad y nada más que tu voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Antes teníamos el pecado original dentro de nosotros y por eso dice la palabra del Señor: el hombre, aunque no quiera, peca. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ahora ya no hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, 1 Corintios 7, del 21 al 23, dice la palabra del Señor: hay personas que podemos caminar libremente por cualquier parte de la ciudad y nadie nos dice nada, porque somos libres físicamente. Y hay personas que no pueden hacerlo, que están recluidas en algún centro penitenciario. No tienen libertad física. Pero vean lo que dice el apóstol Pablo: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor.
Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Amados hermanos, nosotros podemos caminar libremente por las calles, entrar y salir, ir a comer y regresar. Nadie nos dice nada, pero eso no significa que seamos libres. Porque la libertad solamente lo reciben aquellos que han sido libertados por el Hijo Cristo Jesús. Y las personas que están recluidas allá en un centro penitenciario, si ellos han recibido a Cristo en su corazón, aunque físicamente estén ahí recluidos, espiritualmente son libres en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, ¿es usted una persona libre o es usted un esclavo? La palabra de Dios nos dice, podemos ser esclavos voluntariamente, pero de Cristo Jesús, pero no del pecado, porque del pecado Cristo Jesús nos ha libertado. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, las implicaciones de la libertad que nos da Cristo Jesús. Número 1, Primera de Pedro 2:16. La libertad no se usa como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Amén. La libertad no se usa como pretexto para hacer lo malo. En un ambiente eclesiástico, ¿hacemos lo bueno o hacemos lo malo? En estos tiempos en que estamos teniendo nuestras juntas anuales y estamos haciendo votaciones y estamos escogiendo a los líderes para el próximo año, ¿hacemos lo bueno o hacemos lo malo? Dice la palabra del Señor que la libertad no se usa como pretexto para hacer lo malo. En un ambiente espiritual en donde honramos a Dios pidiendo su bendición, imagínese usted que a pesar de orar, a pesar de pedir la bendición de Dios, hagamos lo malo. Sería algo tremendo. Por eso dice la palabra del Señor esto. Número 2, Gálatas 5:13. No debemos usar la libertad como ocasión para la carne, sino para servirnos los unos a los otros por amor. Los discípulos se peleaban y decían, ¿quién será el mayor entre nosotros? Y el Señor Jesús se molesta con ellos por su forma de pensar y les dice, en el mundo los grandes se enseñorean de los demás, pero entre ustedes no será así. Porque si usted es un hijo de Dios, usted debe buscar el bienestar de su hermano en Cristo, de su hermana en Cristo. Amén. Amén. Si usted es un hijo de Dios, usted debe buscar lo mejor para su hermano. Debe orar por él. Y si su hermano y su hermana salió en una votación, usted debe felicitarlo y de decirle, aquí estoy para apoyarte y para servirte, porque es la obra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie tiene por qué enojarse, nadie tiene por qué molestarse, y nadie tiene por qué decir que el pastor es el que pone o quita. Nadie tiene por qué hacer eso. Amén. ¿Ustedes creen que a veces no escucho o no sé o no conozco lo que se dice por aquí, lo que se dice por allá? Pero sí, hermanos, sí lo sé. Por eso necesitamos pedirle al Señor con todo el corazón que liberte nuestros corazones, nuestras vidas, para que la oración que hacemos en este lugar pueda llegar a la presencia de Dios y bendecir nuestras vidas, para que la petición que le hacemos al Señor pueda ser escuchada en lo alto y pueda bendecir nuestras vidas. Debemos levantar
cuando levantamos nuestras manos, deben ser manos santas, sin ira y sin contienda, para que el Señor pueda bendecir. Por eso, amados hermanos, Primera de Timoteo 4:12 nos dice que la libertad que Cristo nos da debe de ser para ser ejemplo de los creyentes. ¿En qué, amados hermanos? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Los hermanos que son libres en Cristo Jesús así se comportan. Son ejemplo de los creyentes en su vida, en sus palabras, en su conducta, en su accionar, en su pensar, en sus consejos hacia los demás. Por eso, amados hermanos, el Señor Jesucristo dice: y conoceréis la verdad. Cuando nosotros conozcamos a Jesucristo, amados hermanos, cuando nosotros tengamos comunión con Jesucristo, cuando Él sea nuestro Dios, cuando Él sea nuestro Señor, cuando voluntariamente le digamos: Señor, yo me someto a ti, te pido perdón por todo lo que he hecho, me arrepiento, pero yo ahora quiero pedirte, Señor, que por favor aceptes mi corazón, que me perdones todo lo que he hecho mal, lo reconozco, pero yo quiero que tú limpies mi corazón, porque yo quiero ser libre en ti. Amados hermanos, entonces estaremos conociendo al Hijo de Dios en nuestras vidas, y esa verdad nos hará libres, nos hará felices, estaremos contentos, dejaremos de preocuparnos por lo que hagan o dejen de hacer los demás, estaremos listos para trabajar juntos en la obra de Dios, estaremos juntos para ayudarnos los unos a los otros, estaremos juntos para decir: aquí estoy, como dijo Isaías. Estaremos listos porque Cristo Jesús nos habrá hecho libres. Yo no sé si usted se sienta así, pero yo creo que son tiempos para clamar a Dios. Si alguien quiere pedir a Dios su bendición, por favor, venga al altar. Aproveche ahorita que está vacío. Pídale a Dios que le ayude. Esta es la palabra de Dios, hermanos. No importa que esté yo aquí o no, que no esté yo aquí. Esta es la palabra de Dios. Y solamente los valientes, dice el Señor, arrebatan el cielo. Que Dios nos ayude, que tenga misericordia de nosotros y nos dé el privilegio de ser personas de los cuales Dios se agrade. Que su bendición nunca se aparte de nosotros. Que siempre tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Él es el único que puede darnos libertad. Todo lo demás es esclavitud y se llama pecado. Pero si Cristo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Señor, te damos gracias, Padre. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Y lo que tú dices es verdad, porque tu palabra también lo dice. Señor, lo único que tenemos que hacer es someternos a ti. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel recibió bendiciones de ti y nunca quiso someterse a ti? Señor, no permitas que hagamos lo mismo. Danos un corazón agradecido y danos un corazón que te busque de corazón, que diga: Señor, aquí estoy, ayúdame a crecer en ti, a madurar en ti, a caminar contigo,
a servirte de todo corazón, a poner mi grano de arena para tu obra santa. Ayúdame, Señor, para ser una persona que tenga la mente limpia, labios limpios, intenciones limpias. Porque si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Señor, gracias. Aquí están mis hermanos buscándote, platicando contigo. Y también, Señor, seguramente en sus lugares también habrá alguien. Rogamos, Padre, por favor, bendice a tu iglesia. Te necesitamos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.